Hace 400 millones de años, Vértiz era parte de una llanura submarina. Mucho más tarde, enormes fuerzas generadas desde el interior de la Tierra la elevaron haciéndola emerger por encima del antiguo mar. El agua, el hielo y el viento, en un trabajo de millones de años, modelaron su superficie hasta darle su aspecto actual. Así empieza la historia de Vértiz. 400 millones de años. Un período de tiempo tal que escapa a nuestra comprensión y del que todavía encontramos huellas. La prehistoria continúa viva en Vértiz. Hay muchas especies de plantas y animales que no han evolucionado nada desde entonces. Aunque en Vértiz existen dólmenes y presencia humana desde los tiempos prehistóricos, los propietarios conocidos del señorío de Vértiz datan de hace tan solo 600 años. El primer guardián de Vértiz fue el antiguo alcaide del castillo de Irurita, Pedro Miguel Vértiz. En 1398, Carlos III el Noble le nombró merino de las montañas. Más tarde, en 1421, Michel de Vértiz consiguió preservar la neutralidad del reino de Navarra frente a Inglaterra, Francia y Borgoña, por lo que Carlos III le concedió el escudo del señorío que hoy conocemos. Hacia mediados del siglo XVI, el señor de Vértiz protegía para el rey nidos de azores y halcones. El siglo pasado la finca pasó a manos del marqués de Besolla. Más tarde la compró Felipe Oteiza, vecino de Narvarte, y este nos la vendió a nosotros en 1898, a mi esposa doña Dorotea y a mí mismo. Yo soy don Pedro Ciga Mayo y viví hechizado, enamorado por la magia de esta tierra. Por eso decidí legarla a Navarra, bajo la condición de conservarla sin variar sus características naturales. Y por eso, el señorío es hoy un parque natural con los mejores guardianes que podía tener, los propios navarros. Estáis en un lugar de gran valor naturalístico, declarado en el año 1984 como el primer parque natural de Navarra. Pero por si fuera poco, pertenece a una red ecológica europea que se conoce como Red Natura 2000, junto con otros ZEC, o zonas especiales de conservación. Esta red está avalada por la directiva Habitats. Y es que para proteger las plantas y animales, también tenemos que proteger su hogar. Los tesoros que guarda y esconde el bosque son abundantes, y con un poco de suerte los veremos, oiremos, oleremos o adivinaremos por sus rastros. Nada más llegar veréis el primero, uno de los monumentos naturales que hay en Navarra. Se trata de este árbol, el cedro de Vértiz, que mide 32 metros de alto y más de 5 de perímetro. Pero no todos son tan fáciles de ver. Azor, bisón europeo, nutria, culebra de collar. Oh, es imposible nombrarlos todos. Lo mejor es que os animéis a explorar el bosque y a descubrir los tesoros vosotros mismos. Entrar en el bosque, disfrutar de su magia y buena suerte en vuestra aventura. Hola, ¿sabéis quién soy? Soy una lamía, o puede que sea solo una ilusión. Las lamías somos el espíritu de las aguas. Cientos de leyendas de esta tierra y de otras cuentan que somos mujeres de cabellera rubia, a veces con medio cuerpo de pez, a veces con pies palmeados, que cantamos y encantamos y podemos dar buena suerte a quien encuentre nuestro peine de oro. En otros tiempos estábamos en todas partes, pero hoy, ya sabéis que hoy los ríos no están demasiado limpios. Quedan pocos sitios como Vértiz, donde nos refugiamos las lamías y otros seres casi tan mágicos como nosotras.
niebla es uno de los protagonistas de Bertiz. Niebla y humedad inundan estos valles. El cercano mar Cantábrico suaviza las temperaturas todo el año y envía vientos cargados de agua que quedan retenidos por las montañas. Y entonces solo puede ocurrir esto. Las regatas bajan rápidas, protegidas por las ramas de fresnos, olmos, sauces y alisos, que forman una galería siguiendo su curso hacia el Bidasoa. A este túnel natural se le llama bosque en galería. Nadie los plantó así. Sencillamente, cada especie se instala más o menos cerca del río según sus preferencias de humedad. El bosque de ribera da cobijo a multitud de animales. Y si aprendemos a observar, seguro que podemos ver muchos de ellos. Algunos viven siempre en el río y por su pequeño tamaño suelen pasar desapercibidos. Otros, a pesar de ser más grandes, son también difíciles de ver porque huyen a la primera señal de peligro. Pero no todos pasan toda su vida en el río. Hay especies como los anfibios que al hacerse adultos se van al bosque, aunque cada año retornarán al río para reproducirse. O como el salmón, que se va al mar y también volverá más tarde para poner sus huevos en el río. También hay muchos animales que viven en el bosque y vienen al río para beber o buscar alimento. Entonces, es una buena ocasión para encontrar sus huellas en las orillas. Y con un poco de suerte podemos ver a quién las ha dejado. Los organismos que viven en los ríos y bosques de ribera forman un único ecosistema, el ecosistema fluvial, en el que todas las especies dependen unas de otras. Las poblaciones aumentan y disminuyen, pero en condiciones naturales se mantienen siempre dentro de un equilibrio. Agua y bosque, testigos y escenario del rito mágico de la vida. Comer o ser comido. Es primavera, y después de las lluvias del invierno, la vida se prepara para renacer. En el interior del bosque, en el suelo, hay que darse prisa en crecer. Las altas hayas pronto sacarán sus nuevas hojas y taparán el cielo, por lo que los rayos del sol apenas podrán llegar al suelo. Y como sabéis, todas las plantas necesitan el sol para crecer. El bosque se llena del canto de los pájaros. Es época de amoríos. A finales de primavera empiezan a nacer las crías de muchas especies. Los padres se afanan en la protección de sus crías. Se vuelven más huiditos y silenciosos para evitar los peligros del bosque. De mí no tienen miedo, pero vosotros será difícil que los podáis ver. Así en verano se hace el silencio. Solo lo rompen los roncos ladridos de los corzos llamando a sus hembras. Mientras, las plantas dan sus primeros frutos que en otoño ya estarán maduros. En otoño, si tenemos suerte, podemos ver unos seres mágicos que solamente se dejan ver durante unos pocos días al año. Se trata de las setas. Durante todo el año se esconden bajo el suelo y en otoño salen a la superficie para reproducirse, esparciendo sus esporas por el suelo del bosque.
El suelo es una parte muy importante del bosque. Tanto en la superficie como en el interior de la tierra hay mucha vida oculta durante todo el año. Muchos animales tienen sus casas en el suelo y otros muchos viven siempre bajo tierra. Son tan pequeños que normalmente necesitamos una lupa o un microscopio para verlos. Se trata de diminutas plantas y animales que no necesitan la luz del sol para vivir. Bosques enteros de hongos y rebaños de bacterias que crecen entre las raíces de los árboles y las plantas de la superficie. Bajo tierra, las condiciones para el cultivo son excepcionales. Incluso hay animales que utilizan el subsuelo como un enorme campo de cultivo. Es su invernadero particular. Pero no todos los animales se quedan bajo tierra, ni todos son tan pequeños. Hay animales como los topos y las lombrices que de vez en cuando salen a la superficie para criar o alimentarse. Aunque en otoño puede ser peligroso, porque además de hojas, también caen desde los árboles frutos maduros, como hayucos y bellotas, que junto a las bayas de serbales, acebos, tejos y cerezos, constituyen el alimento para muchos animales del bosque. Es el momento de llenar las despensas para pasar el invierno. En invierno, el bosque se convierte en un lugar misterioso, pero solo cuando no se le conoce. Aunque el bosque parece dormido, la vida sigue. Han caído las hojas. El bosque está desnudo y el alimento escasea. Las aves de presa avistan mejor a sus víctimas. Los días son cada vez más cortos. El invierno es el reino de la noche, el dominio de seres enigmáticos. No os asustéis, solo es un cárabo. Ah, y esos los ojos de una bruja. Tampoco hay que asustarse. Veréis, las brujas son como las lamías. Forman parte de la cultura de estas tierras. Se dice que en bosques como este, en noches como esta, celebran sus aquelarres. En el siglo XVII, la Inquisición y las autoridades las persiguieron y mandaron quemar a muchas mujeres que simplemente eran curanderas y conocían los poderes curativos de las plantas. Pobres brujas. A veces las personas tienen miedo de lo que no conocen y reaccionan con agresividad. También el bosque y los animales temen al hombre. A menudo con razón. Pero aquí, en el señorío de Berthild, las cosas son diferentes. Los hombres se han puesto de acuerdo para salvaguardar este espacio natural. Antes de que a Berthild llegaran don Pedro Ciga y su esposa doña Dorotea, en el bosque había mucho bullicio. Carboneros, cazadores, cetreros en busca de rapaces que amaestrar. Llegó un momento en que el bosque casi desapareció, o al menos quedó peligrosamente debilitado. Por eso en mi testamento lo dejé bien claro. Dono estas tierras a los navarros y en su nombre a la excelentísima Diputación Foral de Navarra para que sea garante de conservarlas sin alterar sus características. Hoy, eso se consigue con una gestión forestal integral que se convierte en el día a día de las personas que trabajan aquí. Si veis troncos apilados, pensad
que hay que sustituir las especies foráneas para que las propias del lugar recobren su espacio. O hay que abrir claros en el bosque para que éste respire, rejuvenezca y ofrezca nuevos hábitats y alimentos necesarios para algunas especies como el ciervo o el corzo. Si en otros montes veis cortar árboles, pensad que a la vez que se rejuvenece o mejora el bosque, se aprovechan sus recursos que sirven de fuente de ingresos a los pueblos. Si veis madera por el suelo sin recoger, no penséis que está tirada por el bosque. Se deja así para que el bosque recupere y complete sus ciclos de vida naturales y sirva de hogar para muchas especies de animales y plantas que a su vez sirven de alimento para otras especies del bosque. Si veis niños por el bosque leyendo paneles, recordad que uno de los objetivos de este parque natural es educar a favor de la mejora ambiental. Y si además veis gente paseando por el jardín o por el bosque, no olvidéis que el recreo y disfrute de la naturaleza es compatible con la conservación de Bertiz y uno de sus objetivos más importantes. Como veis, gracias a la gestión forestal que se realiza en Bertiz, los deseos de conservación del señor Ziga y la magia de la vida siguen su curso. Y sé que mientras vosotros me llevéis en vuestro corazón, yo estaré viva. Mi espíritu permanecerá en la lluvia, la niebla, en las regatas, los bosques y los animales. Siempre que me recordéis, vosotros seréis parte de la magia de Bertiz, y esta magia durará siempre. Volved, os estaré esperando.